casas, Chema. Y de armas, Toro. A donde quiera que vayamos, tenemos que estar retacados de parque. Comenzó la guerra, güey. ¿Pues de qué están hablando? ¿Qué? ¿Ahora quieres traer pistola, no, Saúl? ¿Sí? ¿Qué tiene? Es una pena que yo no le haya presentado la muerte a este hijo de la chica. Porque yo lo hice. Y yo lo eliminé. Viene un comando del ejército. Están por llegar al primer anillo de seguridad. Acá. Ya estoy listo, patrón. Está bueno, Manny. Toro, ¿qué hay, Taca, Chema. Son un ching. Sí vienen con el Ponce y nos están rodeando, carnal. Oh, pues una cosa es tener güey y otra cosa es ser ponerse el pechito para que se lo cheque a uno. Arreglan la retirada, güey. Órale. ¿Ya oyeron? ¡Retirada, cap! ¡Todos a las trocas! Corriendo también se gana, Manny. Órale. ¿Qué hubo, Josefina? ¿Y los demás? ¿Dónde andan? No ha llegado nadie, señora. Y el señor no durmió anoche, tampoco aquí. Y tampoco su invitado. Fíjate. Ahora sí se tomaron muy en serio eso de ir a visitar a las parientes. ¿Cómo dijo, señora? Nada que a ti te importe. ¿Dónde anda Amanda y Saúl? Tampoco llegaron a dormir. Estos pelados ya se deben de conseguir su propia casa. No los puedo seguir dejando aquí, si no se van a eternizar acá. Que ahuequen el ala. Para ahí. Estos están escondidos o ya se nos pelaron. No están aquí, señor. Procedan con cautela. Que nadie revele su posición y solamente se dispara mi orden, ¿entendido? Copiado, Ponce. Todos listos. Prepárense para tomar su posición. Avanzamos en completo silencio. Vamos a dar la vuelta. Vengan. Ya está todo listo, Chema. Toro. Chema, ¿Qué hubo? ¿y mi jefa? No te preocupes por ella. Ah, bueno, pues. Voy a confiar en usted. Cuando salgamos de este voy a regresar. Y vamos a recuperar el tiempo perdido, ¿eh? Está bueno, ya váyanse, mijo. Tenemos que pelarnos, Chema. Vámonos. ¡Órale! ¡Jálate, cap! ¡Manny! ¡Corran atrás, cap! Pues como que se te compuso el Joaquín, ¿no, Elvira? Ese hombre sí te quiere. Y mira nomás qué plebe te dio. ¿Tú crees que es momento de estar hablando de esto? ¿Que no estás oyendo que está viniendo el ejército y que viene por mi hijo? Ay, Dios mío, qué angustia. Ya, cálmate, mujer. No va a pasar nada. Tu muchacho no tiene un pelo de pen y sabe que la mejor guerra es la que no se libra. ¡Deténganse! ¡Oreja! ¡Toro! ¿Cómo va a querer que salgamos de esto, mica? ¡Eso se escuchó allá atrás! ¡Vénganse conmigo! No voy a dejar que te jod, Chema. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, cuídame a mi muchacho. No, que no iba a pasar nada. Bueno, pues para que veas que no soy tan bruja como tú piensas. Lo que sí te digo es que a tu muchacho no le va a pasar nada. ¡Cúbreme, Toro! ¡Vas! ¡Cúbrelo, cap! ¡Llegó el momento de pelarnos, güey! ¡Arre, boquete! ¡Órale! ¡Ya estás! ¡Cúbrete! ¡Abajo!
Pónganse ahí. Disparen. Baje esa arma, Joaquín. Va a conseguir que lo maten por culpa de su hijo. Chema no está aquí, así que lárguense. Baje esa arma o se muere Joaquín. ¡Bájala! Yo creo que ya. Sí, ya se acabó. Ay, ojalá que mi hijo haya podido escapar. Vamos a ver. No, espérate, Elvira. No, mujer. Va a tener que matarme, Ponce. Porque este es el rancho de mi mujer. Y nada tiene usted que hacer por acá. Ni una orden trae. Tengo todo el apoyo oficial para atrapar a su hijo. No se convierta en cómplice, Joaquín. No sé de qué complicidad habla. Yo solo estoy defendiendo la casa de mi mujer de una bola de hombres armados. Déjese de pe... Baje esa arma o va a terminar en la cárcel otra vez. Usted irá. ¡Ah, toro, la libramos, güey! ¡Nos dejamos tragando polvo y plomo! Oye, y bien que se plantó tu jefe como todo un cap, Chema. ¡Don Venegas, el cap! Oye, güey, pero ya no podemos arriesgar a los míos, güey. Tenemos que poner harta seguridad en todas las casas, güey, ¿eh? ¿Estás? Los van a madrugar. Venga, está muy alto. ¡Ey, agárrese! ¡Retírense de mi casa! Señora, que baje el arma, Joaquín. Se mete a su casa y le dice a su hijo que salga. No, mi hijo no está aquí. Nosotros sabemos que sí. Se mete a su casa, le dice que se entregue o nos vamos a ver obligados a entrar a la fuerza. ¿No escucharon? ¡Nada van a buscar aquí! ¡Ay, Joaquín! ¡Lléveselo en una troca! ¿Qué le hicieron, hijos de la ¡La casa! ¡Llévesela! No sé. ¿Que no oyeron? ¡Mi hijo no está aquí! ¡Llévatela! ¡No está aquí! ¿A dónde se lo llevan? ¡Joaquín! ¡Yo voy con ustedes! Solo un rozón, Elvira, estoy bien. ¡Suélteme! ¿Quién les dijo dónde vivía, ¿Quién? Tenemos una orden, señora. ¿Ya terminaron, no? La oficina. Marta, averíguame cómo conseguir un permiso para portar armas. Ni se te ocurra, Saúl. Mi hijo no va a comprar ningún arma. ¿Para qué quieres andar armado? Sería si me quedo sin tener con qué defenderme. ¿Qué no entiendes, pues? No entiendo. Y no me da la gana de entender. Martita, te podría conseguir, ¿verdad? El permiso inmediatamente con un amigo que no. Pero no lo vas a hacer, ¿eh? No confío en tu criterio. Y como mi hijo y como político tienes una responsabilidad, ¿oíste? ¿Y ahora de dónde le salió la violencia? ¿No será miedo? ¿Y tú qué? Bien que querías un pretexto para ir corriendo a pedirle consejo al del Ponce que no. Bueno, pues si te sirve de consuelo, ayer lo vi. Fui a la comandancia. Terminamos. Ya lo mandé a la fregada. Y a ver si tú también le echas ganas, ¿no? Te vas ocupando más de mí. Mira, Martita, óyeme bien. Déjate de hacer de hablar ¿Quieres? No hay nada, señor. Deben estarlo escondiendo. Usted y yo vamos a hablar muy seriamente, porque está protegiendo a un prófugo de la justicia. ¿Dónde está Venegas? Mejor dejen esto por la paz. Ya váyanse. Usted no es nadie para decir qué se hace y qué no. Y no tengo idea quién es. Pero también me va a contestar unas preguntas. Haga lo que le digo. Agarre con sus hombres y váyanse. Y si no, nomás asómese. Vaya. Vámonos.
Vamos a encontrar. Contesten, Contesten. ¿Qué pasó? Nada que contestan. Ey, está suena y suena el teléfono de mi jefe y nada que contesta. ¿Sabes qué? Le voy a hablar a mi jefa. Está respondiéndole a los guachos, Chema. Tú tranquilo, ellos están bien. Lo que sí es que ya deberíamos estarnos jalando para la pista, carnal. No, carnal. Yo estoy bien preocupado por mis jefes. Necesito saber cómo están. Hasta ganas me dan de hablarle al Rojo para que se lance y partirle su madre al Ponce. ¡Manny! ¡Ey! ¿Cuántos hombres puedes conseguir para partirle su madre a tus No, pues yo creo que unos 3 equipos de fútbol, si quiere, patrón. ¿Verdad tú? Que le disparen a todo lo que se mueva. Eso, sí me gusta. ¿Todo bien, doña Elvira? Si no, aquí estamos para protegerla. ¿A protegerla a usted y a su familia? La gobierno no tiene nada que hacer. Este se va. Good morning por la mañana. Ahora sí, bebimos hasta que amaneció. Eso sí, vengo Celi. ¿A ti qué te está preguntando algo? A ver, la madre es. Si yo fui la primera que te dijo que llevaras al venezolano con las putas. Si ya los conozco a ustedes. Nada más se toman 4 tragos y ya se quieren acostar hasta con su madre. Ah, no sabía que eras toda una experta en psicología, tú. Sexual. ¿Y la mandita? No, pues tu hija no ha llegado ni el Saúl. ¿Qué quieres, Rey? ¿Qué quieres de tomar? Tengo menudo. No, no quiero una cervecita y me voy a dormir. ¡Josefina! 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 ¿Por qué gritas, ching? Sí, señora. Tráele una cheve bien fría al Rey. No, ni te creas. Dale un vaso de leche y un menudo a ver si se le baja. Con permiso. Yo no sé qué mosca te picó, pero hoy yo no voy a pelear contigo. Descansa, mi Rey, descansa. Mira, Inés, siento mucho si te sentiste agredida por mí o insultada, y más en tu propia casa. De verdad que no era mi intención. Y yo creo que será mejor que nos dejemos de ver, al menos hasta que eso deje de suceder. Y muchas gracias por tu hospitalidad, por supuesto. Ay, Amanda, por favor. Si la casa de mi hijo es tu casa. Y yo no estoy enojada contigo. Lo único que te podría decir es que te preocupes más por tu esposo. Y te andes metiendo menos en los asuntos de los machos, hombre. Pues yo lo que te podría decir a ti es justamente que te metieras más en el asunto de los machos. Pues no entiendo a qué te refieres. Pues que dejes de defender tanto a Saúl. Y más de mí, deja de defenderlo y empieza a cuidarlo. Porque en que trae un arma es porque está dispuesto a sacarla. Y tu hijo... Tu esposo. No sabe usar armas. Ay, Amanda, por el amor de Dios, como si no supieras que en este pueblo todo el mundo trae armas. Por fantoches, hombre. Pues el más fantoche de todos es Ricardo y ese no le pega ni un carro. Ese que no le pega ni un carro ya se quebró a Centeno. Sí sabías, ¿no? Mira, si quieres que me asuste, órale. Nada más que no tienes por qué estar inventando cuentos. Yo no estoy inventando ningún cuento, Inés. Y sí quiero que te asustes. Sí quiero que te asustes, porque... ¿No viste el otro día cómo llegó mi mamá? ¿Eh? ¿Sabes por qué fue? Porque el Ricardo la encontró con Centeno y se lo quebró a puro plomazo. ¿Cómo ves?